Buenas tardes, mi nombre es Marta Lucía Hernández. Vamos a hablar del curso de sistemas operativos, actividades de evaluación final, la metodología OSS-PIM, manual de metodologías abiertas, testeo de seguridad. Primero que todo, la multinacional PIR Latin Corporation decía que se socialicen los resultados finales y que se proponga una metodología final para poder implementar todos los hallazgos y sus respectivas acciones de mejora al interior de la empresa. Teniendo en cuenta las necesidades de la empresa, vamos y miramos los antecedentes, y entre ellos está el primer momento, que es conocer las metodologías. El segundo momento, presentación del problema. Entonces vamos a mirar el problema de la empresa y nos dice que la multinacional PIP Latin Corporation ha tenido en el último semestre inconvenientes con sus sistemas de información y redes de comunicaciones en sus diferentes sedes por todo el mundo. Dentro de las principales consecuencias se identifican: su negocio está siendo afectado por la pérdida de información crítica que se ha filtrado en la competencia. Tiene una indisponibilidad de los sistemas y ha afectado los tiempos de respuesta hacia los clientes. Afectación en la productividad de las áreas de producción y todo esto ha repercutido en el no cumplimiento de sus metas trimestrales de ventas. El tercer momento, la definición de las vulnerabilidades y ataques en los sistemas operativos, y que son Linux y Windows. Entonces, una vez analizadas las diferentes metodologías para el desarrollo de la ética hacking, que permite minimizar el riesgo y dar soluciones a la problemática presentada en la multinacional PIR Latin Corporation, el equipo tomó la decisión de elegir la metodología de Open Source Security Testing Methodology, manual OSS-TMM, manual de las metodologías abiertas de testeo de seguridad. En ella encontramos una cantidad de herramientas, o la metodología nos proporciona una cantidad de herramientas que se deben de llevar a cabo para la realización de la auditoría. OSSM, manual de metodología abierta de testeo de seguridad, es un documento que refiere de forma estandarizada y ordenada las diversas verificaciones y pruebas que debe realizar un profesional de la seguridad informática durante el desarrollo de las auditorías y verificaciones de la seguridad de la empresa. La OSS-TMM divide en varias fases su metodología para realizar la estructura a la hora de realizar la auditoría. Estas fases o secciones son conocidas como mapas de seguridad. Entre ellas se encuentran está la sección A, que es la seguridad de la información. Tenemos la sección B, seguridad de los procesos. La sección C, seguridad de las tecnologías de Internet. Sección D, seguridad de las comunicaciones. Sección E, seguridad inalámbrica. Y la sección F, seguridad física. Dentro de la sección A podemos encontrar la seguridad de la información. En la seguridad de la información tenemos revisión de la inteligencia competitiva, revisión de la privacidad y recolección de documentos. Básicamente se trata de redactar, recabar, de buscar toda la información posible de la empresa auditada. El interés principal es poder encontrar información para poder crear un mapa o una estructura de las instalaciones informáticas. Se busca la presencia del Internet que tiene la empresa, es decir, se trata de encontrar toda la información posible que revele los datos posibles o no sobre la empresa. Es importante obtener toda la información relacionada
a los servicios que pudiera ofrecer la compañía, tales como números de teléfono, los emails, junto con el personal de contacto, las páginas web, los servidores FTP, así como muchos otros de carácter menos técnicos, aunque pueden ser utilizados, por ejemplo, para la ingeniería social. En la siguiente fase o sección tenemos la seguridad de los procesos. Dentro de la seguridad de los procesos está el testeo de solicitud, el testeo de sugerencia guiada y el testeo de las personas confiables. Este tipo de testeo es una rama de lo que se conoce como la ingeniería social. En este caso, tratamos de ganar acceso solicitando permisos al personal encargado de dar permisos de acceso mediante el uso de sistemas de comunicación, por ejemplo, buscando emails o buscando números telefónicos, haciéndose pasar por otras personas. Uno de los principios básicos de la ingeniería social es que los usuarios son la parte débil de las empresas. Muchas veces los fallos de la seguridad de la información no dependen de un programador o configuración del sistema, sino del personal que no está capacitado y previene muy poco la información, o sea, sueltan muy poco la información sin saber a qué tipo de personas están dándole la información de la empresa. En la sección de seguridad de las tecnologías e Internet tenemos el sondeo de la red, el escaneo de puertos. Dentro del sondeo de la red, este módulo es el primer punto de reconocimiento de la red. Se trata de averiguar todo lo que podamos sobre ella, intentando averiguar todo lo que se pueda como rangos de IP que tiene la compañía o los subdominios. Cuando hablamos de los escaneos de los puertos, aquí comienza la primera parte del test intrusivo. En este módulo se intenta comprobar que los servicios están activos actualmente a la escucha de que un cliente se conecte a ellos. El escaneo de puertos, se sondean los puertos del sistema a nivel de transporte de la red y se comprueban también si el firewall está correctamente configurado. Dentro de la identificación de los servicios, en este módulo se comprueban los resultados obtenidos del escaneo de puertos. Muchas veces es posible que los escaneadores de los puertos obtengan resultados erróneos, que sea otro servicio el que está a la escucha, por ejemplo en un troyano, que es un virus, a la escucha en un puerto conocido como por ejemplo el 53, que generalmente está asociado al DNS. Es por ello que hay que verificarlo muy bien para no ir a tener inconvenientes. Dentro de la identificación del sistema, en este módulo se comprueba el sistema operativo de la máquina. Esto se realiza mediante el análisis de las respuestas de las máquinas antes determinados por paquetes que se envían, por ejemplo el Nmap, escaneador de puertos, que además detecta el sistema operativo y la versión y lo identifica en base a la comprobación de las huellas digitales, de las huellas TCP y IP. En el quinto buscamos la búsqueda de vulnerabilidades y verificaciones. Aquí es donde se va a realizar el ataque en cuestión. Se va a buscar se va a buscar y explotar los fallos que se encuentran en las máquinas que haya en la red. Generalmente se suele utilizar programas autorizados que buscan fallos en la seguridad documentados sobre las versiones de los programas y los sistemas operativos que usan las máquinas. Cabe añadir que en la metodología OSS-TMM exigen que se utilice al menos 2 programas autorizados distintos para comprobar la consistencia entre ambos y así poder tener más información con menos probabilidades de equivocarnos. Testeo de aplicaciones de Internet. En este tipo de testeos se analizan los programas
propietarios de la empresa que se está auditando. Se comprueba la robustez y se tratarán de buscar fallos y explotarlos. Se debe de implementar, o nosotros mismos debemos de implementar nuestro propio exploit. En Metasploit Framework es una herramienta para desarrollar y ejecutar exploits contra máquinas remotas. Testeo de router. En este módulo se trata de averiguar todo lo posible sobre los routers que separan la red de las empresas del resto del mundo del Internet. Intentamos averiguar cuáles son los ACLS, listas de acceso de control que se encargan de aceptar o denegar los paquetes. Una técnica interesante para conseguir esto es la denominada franking, que es una técnica que puede ser utilizada para recoger información de una red remota protegida por un firewall. Hay otra herramienta importante que se llama la herramienta tcrouter, que es una herramienta de depuración de redes que se utiliza para poder realizar un mapa de todos los hosts que están en la ruta del destino indicado de la red. Cuando hablamos del testeo de firewall, este módulo realiza un estudio más avanzado de las reglas del firewall, entendiendo al 100% todas las reglas y permitiendo solo aquellas expresamente necesarias. Además, no solamente se auditará el firewall que haya en la puerta de enlace, se estudiarán todos los firewalls que haya en el sistema de estudio. Cuando hablamos del testeo de sistemas de detención de intrusos, este módulo se encarga de revisar el correcto funcionamiento de los sistemas de detención de intrusos IDS. ¿Qué es el IDS? Pues es un software o son unas herramientas informáticas que se utilizan para detectar accesos no autorizados a una red. El testeo de medidas de contención. Aquí se comprueban todas las medidas existentes de puesta que existen en el sistema para actuar ante un virus, un troyano, programas con códigos maliciosos. Por lo tanto, se comprobarán cómo actúan los programas y políticas existentes en el sistema para mantenerlos limpios de estas amenazas. Una de las soluciones posibles como tal es el aislamiento, las cuarentenas de los mismos o copias de seguridad o la utilización de los antivirus. El password cracking. El password cracking es el proceso de comprobación de qué tan difícil es descifrar una contraseña. Se trata de obtener las contraseñas aprovechándose de las fallas, ya sea en los sistemas de cifrado o introducidas por el factor humano. En el fallo introducidas por el factor humano podemos detectar contraseñas demasiado cortas o el uso de las mismas contraseñas en varios sitios, utilización de palabras conocidas existentes en diccionarios, repiten mucho las contraseñas o en sí las comparten con otras personas de la oficina. Testeo de negación de servicios. La denegación de servicios es una situación en la que el sistema deja de funcionar correctamente, colapsando, saturando y o sobrecargando el servicio víctima y pudiendo incluso provocar la caída total del sistema. Se cae totalmente el sistema y no hay servicio para poder trabajar. Prevención de las políticas de seguridad. En la revisión de las políticas de seguridad son la visión escrita y documentada de todas las medidas que tiene la empresa en lo referente a la seguridad de los sistemas. Este módulo debería realizarse una vez se ha revisado todas las secciones técnicas y vulnerables, ya que si no los resultados obtenidos no serían comparables con las políticas de seguridad que deberían cumplirse. En la sección de seguridad de las comunicaciones,
la seguridad de las comunicaciones nos habla del testeo de los PBX, el testeo del correo de voz y la revisión del fax y testeo del módem. El testeo del PBX se realiza a cualquier central telefónica conectada directamente a la red pública de los teléfonos por medio de líneas o trocales para gestionar, además de las llamadas internas, las entrantes y o salientes con autonomía sobre cualquier otra central telefónica. El testeo de correo de voz, siendo el más común, en los que se utiliza es el descolgar el teléfono y esperar y acceder al buzón de voz. Esta forma de autenticarse se realiza mediante el caller se suele marcar un número de teléfono, dependerá del PBX que proporcionará el servicio e introducir una contraseña. Esto suele ser más común en las empresas para poder acceder a los buzones de voz en forma remota. Revisión del fax. En la revisión del fax, este módulo se ocupa de revisar las correctas configuraciones de los faxes, comprobar si el sistema operativo está actualizado, las contraseñas por defecto. El testeo de los módems. Cuando hablamos del testeo de los módems, consiste principalmente en hacer llamadas a una serie de números de teléfono automáticamente con el fin de encontrar módems conectados que permitan la conexión con algunos ordenadores. Seguimos con la sección E, que es la seguridad inalámbrica. Dentro de la seguridad inalámbrica, pues tenemos también varias verificaciones muy importantes para la realización de la auditoría en la empresa. Entonces, dentro de ellas tenemos el testeo de radiación electromagnética. Este módulo pues raramente se realizan en las empresas, tiene más cabida en las partes militares, en el entorno militar. Es un tipo de pruebas de verificación que resultan demasiadamente costosas para las empresas, por lo tanto, y por parte de los auditores como por parte de algunos malintencionados, no son muy pocos los que la utilizan. En este módulo lo que se suele explorar es la radiación, o lo que se explora realmente es la radiación emitida por los distintos dispositivos de los que dispone una empresa. Existen dispositivos que son capaces de detectar desde una cierta distancia la radiación que emite una pantalla de un ordenador. Por ejemplo, mostrar las imágenes de una pantalla que se está trabajando. Entonces esa es la forma de atacar ahí a la empresa. Testeo de redes inalámbricas. Antes de empezar el testeo de penetración contra las redes, es importante entender que las vulnerabilidades asociadas con las WLAN es el estándar 802.11, que fue desarrollado como un estándar abierto, es decir, que la facilidad del acceso y conexión fueron sus principales objetivos. Sin embargo, la seguridad no fue una de sus prioridades y los mecanismos de seguridad que se desarrollaron fueron pensando más adelante casi en el modo de hacer unas actualizaciones o realizar unos parches. Test de redes Bluetooth. Los principales objetivos que se pretenden conseguir con esta norma son facilitar las comunicaciones entre los equipos móviles y fijos, eliminar cables y conectores entre ellos, ofrecer posibilidades de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la sincronización de todos entre los equipos personales. Los dispositivos con mayor intensidad utilizados en esta tecnología pertenecen al sector de las telecomunicaciones y de la informática personal, como por ejemplo el PDE, los teléfonos móviles, los ordenadores portátiles, los ordenadores personales, impresoras, cámaras digitales. Este módulo de
metodología OSSTMM se encarga principalmente de comprobar las redes conocidas como Piconet. ¿Qué es una red Piconet? Una red Piconet puede constar de 2 a 8 dispositivos unidos por un Bluetooth. En un Piconet habrá siempre un maestro y los demás dispositivos serán los esclavos. Seguimos con el testeo de los dispositivos inalámbricos. Se mira la seguridad de los dispositivos inalámbricos de entrada de un ordenador. Cada vez más pues los usuarios buscan la comodidad dentro del hardware que comparten y buscan el deshacerse totalmente de los cables, utilizando por ejemplo la compra de los ratones, los teclados, los micrófonos inalámbricos, pero no es consciente de que muchas veces estos pueden traer o invitar a la entrada para los hackers más experimentados. Entonces, es la vía de entrada para que los hackers puedan tener acceso a la información. El testeo de dispositivos inalámbricos de mano. Lo más importante es educar al usuario para que sea responsable y consciente de los peligros que suponen este tipo de dispositivos para la seguridad. El testeo de comunicaciones inalámbricas. Dentro de este módulo se estudia la seguridad que ofrecen los dispositivos inalámbricos de comunicación, cuyo mejor ejemplo son los teléfonos inalámbricos de la empresa que se audita. Se estudian sobre todo las referencias y el alcance de los dispositivos inalámbricos. En el punto 7 tenemos los dispositivos de vigilancia inalámbricos. En este módulo la atención se centra en los dispositivos que sirvan de vigilancia, por ejemplo las cámaras inalámbricas. Estas son muy difíciles de instalar ya que no requieren de cables. Estas son muy fáciles de instalar ya que no requieren de cables. Además se pueden instalar en lugares inaccesibles por la misma razón, y por esto es por lo que muchas empresas ya le están utilizando, ya que no requieren de cables y es más fácil la utilización. Los dispositivos de transacciones inalámbricas. Esta sección se refiere a la gran medida de los dispositivos que se encuentran en las cajas registradoras de algunas tiendas. Son aquellas que se utilizan para leer los códigos de barra de los productos que se venden. Se suelen utilizar para poder mantener un inventario o llevar a cabo una buena contabilidad. El testeo de la verificación del RFID. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto, similar a un número de serie único, algo parecido como la dirección MAC de las tarjetas de red, mediante ondas de radio. Testeo de infrarrojos. Verificación y sistemas de infrarrojos. Existen redes infrarrojas que suelen estar dirigidas a oficinas o plantas de oficinas de recaudo tamaño. Algunas empresas van un poco más allá, transmitiendo datos de un edificio a otro mediante la colocación de antenas en las ventanas de cada edificio, aunque esto está cada vez menos extendido, pero sí hay empresas que han manejado este tipo de infrarrojos para manejar la información. Seguidamente vamos a hablar de la sección F, que es la seguridad física. Entonces, en esta sección, la seguridad física, vamos a hablar todo lo que tiene que ver con la parte de la empresa, donde tenemos la revisión del perímetro, la revisión del monitoreo, la evaluación de los controles de acceso, la revisión de respuestas de alarmas, la revisión de ubicación y la revisión del entorno. En esta sección se revisan y comprueban condiciones y propiedades de la empresa, desde un punto de vista mucho menos informático, que es el respecto de las tecnologías. Generalmente existe un experto dentro del equipo de auditores que será especialista en la seguridad física de la empresa. Cuando hablamos de la revisión del perímetro, en este modo se refiere a todas las medidas de seguridad que existen para proteger los límites de la organización y sus activos,
Se revisan mediante la protección, tales como vallas, luces, muros, bueno, etc. La revisión del monitoreo. En este módulo se revisan dispositivos de monitorización de los puntos de acceso. Más que la revisión de los propios dispositivos, se ubica el comprobar qué lugares están monitorizados, si los dispositivos están correctamente situados, es decir, si hay lugares sin vigilar y otros demasiadamente vigilados. Evaluación de control de acceso. En este módulo se listan todos los lugares de acceso que tiene la organización físicamente. Revisión de respuestas de alarmas. En la revisión de respuestas de alarmas, aquí se comprueba el tipo de respuesta que tiene una organización entre unas alarmas ubicadas. Se revisa qué personal debería estar involucrado ante qué alarma y cómo deberían de actuar ante los distintos tipos de alarmas que pueden activarse en cualquier momento dentro de la organización. Revisión de ubicación. Este es un método de ganar acceso a una organización a través de las debilidades de su localización y protección de elementos externos. Revisión del entorno. En la revisión del entorno se revisan las condiciones alrededor de la organización, tales como las condiciones de desastres naturales de las empresas, las políticas locales, costumbres y éticas. Se comprueban condiciones que no dependen de la propia organización y no solamente físicamente, sino que en el contexto y en su entorno. Con el estudio que hemos proporcionado, ya con la metodología, hemos hecho el estudio apropiado para la empresa Peyer Lighting Corporation, que fue la que nos solicitó el estudio total de la empresa debido a los antecedentes ya presentados, y se espera que con la metodología OSSTMM, el manual de metodologías abiertas y testeo de la seguridad, se le haya podido dar o que le podamos dar un adecuado control y funcionamiento a la empresa para que ésta siga avante de todos los inconvenientes que ha tenido. Muchas gracias, les habló Marta Lucía Hernández.